¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 11, Uma Musume Credit Derby, 10 metros, 11. Habiendo completado todo el conjunto de ejercicios, Yasui Makoto una vez más se maravilló de su Uma Musume asignada. A pesar de los descansos programados a lo largo de la sesión de entrenamiento que duró varias horas, en general apenas hizo pausas. Sin embargo, después de todo este intenso entrenamiento, Keressen Black apenas mostraba signos de fatiga. No solo estaba llena de energía, sino que ni siquiera tenía mucho sudor en la cara. Se veía radiante y lista para otra ronda de entrenamiento en cualquier momento. Sabía por sus datos de entrenamiento que su condición física era excelente, pero verlo de primera mano todavía era asombroso más allá de lo creíble. Precisamente por eso, Yasui Makoto tampoco había tomado ningún descanso, aprovechando cada pausa para analizar rápidamente los datos que recopilaba. Cuando Keressen Black descansaba, inmediatamente aprovechaba ese tiempo para refinar y ajustar el próximo entrenamiento, lo que resultaba en mejoras notables en sus ejercicios posteriores. Por supuesto, parte de este logro se debía al talento inherente de Keressen Black. No solo su aptitud física era excepcional, sino que su sentido del ritmo resultaba sorprendentemente agudo. Aparte de algunos errores durante los sets iniciales, su sincronización con el ritmo de la música mejoró constantemente, llegando a promediar más del 75%. Por lo general, que un deportista alcanzara por primera vez una sincronización del 50% en dicho entrenamiento se consideraba excelente, un 75% era, sin lugar a dudas, prodigioso. Al darse cuenta de esto, Yasui inconscientemente revisó su estimación de la Uma Musume frente a él. Terminemos por hoy, elogió mientras empezaba a empacar sus pertenencias. Te llevaré a cenar. Y otra cosa hizo una pausa pensativa. Kita-chan, además de las clases de baile y canto de la escuela, ¿quizás has estudiado por tu cuenta? Sí. Entrenador, permítame invitarlo esta vez. Keressen Black levantó la mano enérgicamente y se apresuró a acercarse. Entrenador, déjame llevar tu bolso. Mientras recogía el bolso de Yasui, se mordió ligeramente el labio inferior, recordando su pregunta anterior. Bueno, música y baile supongo que no he estudiado formalmente. Pero siempre me ha gustado cantar. Mi papá, mi abuelo y mucha gente de mi familia son excelentes cantantes. Los he escuchado cantar desde que era pequeña. Yasui comprendió inmediatamente. Según su perfil, Kita-san provenía de una familia noble. Su abuelo fue un reconocido cantante cuyos alumnos y protegidos se extendieron por todo Japón. Crecer en un hogar con tanta inclinación musical agudizó naturalmente su instinto para el ritmo. Anteriormente, probablemente no había aplicado esta conciencia al correr, lo que resultó en el ritmo caótico que mostró al principio del entrenamiento. Por supuesto, su considerable fuerza fue otro factor que contribuyó. Correr y cantar eran fundamentalmente diferentes. Cantar involucraba principalmente los músculos del cuello, el pecho y el abdomen, mientras que correr requería la coordinación de los músculos de todo el cuerpo. Dominar el ritmo al correr era inherentemente más desafiante. Sin embargo, dada su sólida base musical, siempre que mantuviera un entrenamiento diligente, dominar los ritmos básicos de zancada no representaría un problema importante. Esto dejaba espacio para considerar otro aspecto de su formación. Mientras Yasui estaba perdido en sus pensamientos, Kita-san continuó charlando con entusiasmo sobre su familia y sus aventuras de infancia. Vivíamos en el campo, así que en las noches de verano, mis amigos y yo solíamos ir al bosque a cazar luciérnagas y escarabajos. Teníamos concursos para ver qué escarabajo era el más fuerte, incluso había torneos de escarabajos.
Y en aquel entonces, supongo que ya tenía una vaga idea de convertirme en una Uma Musume. Jejeje, entre mis amigos, yo era la más rápida. Todos decían que sin duda me convertiría en una Uma Musume increíble. Mi padre y mi abuelo también lo pensaban, y luego. Su entusiasmo se hizo aún más evidente. Después de ver las carreras de Tio-senpai, siempre soñé con convertirme en una increíble Uma Musume como ella. Entrenador, ¿cree usted? Ella miró expectante a Yasui. ¿Crees que mi sueño podría hacerse realidad? Al mirar nuevamente a los ojos claros de Kitasan, Yasui vio su reflejo claramente reflejado allí y sonrió involuntariamente. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a lograr ese sueño. Muchas gracias, entrenador. Kitasan levantó ambas manos, asintiendo con entusiasmo. Poco después, sin embargo, la vivaz y enérgica Uma Musume se agarró el estómago con timidez. Pero tienes razón, entrenador. Antes de que los sueños se hagan realidad, probablemente sea mejor llenar el estómago primero. Mientras hablaban, llegaron a la cafetería de la Academia Central Trasen. La mayoría de los estudiantes ya habían terminado de comer, dejando la cafetería relativamente vacía. Tras hacer sus pedidos, Kitasan llevó con entusiasmo ambas bandejas a su mesa. Aunque supuestamente era para dos, la porción de Yasui era mínima, solo un tazón de ramen. El pedido de Kitasan, en cambio, era fácilmente 10 veces más grande, una enorme pila de arroz frito, fideos, carne a la parrilla y zanahorias en salsa que alcanzaba casi la mitad de su altura. Los chefs de la cafetería se aseguraron de que la comida se ajustara al gusto de Uma Musume sin resultar demasiado grasosa. Aunque Yasui estaba un poco sorprendido por el apetito de Kitasan, entendió que después del entrenamiento de la tarde, ella debía estar realmente hambrienta. Gracias por la comida. Juntó las manos alegremente ante la cena, que parecía una montaña. Justo cuando recogía sus palillos, captó la mirada ligeramente sorprendida de Yasui por el rabillo del ojo y se sonrojó levemente. En realidad normalmente no como tanto. Normalmente como esto no, espera, más o menos esto. No, en realidad es un poco así. Con cada frase, su mano bajaba progresivamente hasta que finalmente, su voz se elevó un tanto desafiante. Bueno, entrenador, si quieres reír, ríete. Tengo mucha hambre, pero esto definitivamente es más de lo habitual. ¿Por qué me reiría? ¿Es solo un poquito más, eh? Las orejas de Kitasan se crisparon. ¿No te burlarás de mí por comer tanto, entrenador? ¿Por qué iba a molestarte por eso? Además, no hay razón para que un entrenador se burle de la Uma Musume que le han asignado. Tomando sus palillos con calma, Yasui continuó. De todos modos, esta cantidad ni siquiera es tanta. He visto a Uma Musume comer mucho más que esto. ¿En serio? En ese caso, me pondré a ello. Al darse cuenta de que sus preocupaciones anteriores eran infundadas, Kitasan se alegró instantáneamente de nuevo, levantó el enorme plato de arroz frito frente a ella y tragó un gran bocado. Así, entrenador, ¿quién quería a la Uma Musume que comía incluso más que yo? Trague la comida antes de hablar. Tenga cuidado de no atragantarse. Después de recordárselo gentilmente, Yasui reflexionó sobre su repetida pregunta por un momento, pero respondió con otra pregunta. Te la presentaré más tarde. Y lo más importante. Kita-chan, ¿qué clase de Uma Musume consideras realmente sobresaliente y deslumbrante? O mejor dicho, ¿qué carreras has considerado correr en el futuro? Esa noche, en el dormitorio de Keres Black. Dia-chan. Ya llegué. Oh, bienvenido de nuevo, Kita-chan.
El alegre regreso de Kitasan fue recibido por una Uma Musume con cabello largo castaño claro y suaves ojos dorados. Su apariencia elegante y comportamiento refinado se parecían mucho a Sadon Crown, a quien habían visto antes practicando en el estudio de baile. Esta no era otra que la hermana menor de Sadon Crown y compañera de habitación de Kitasan Black, Sadon Daman. Capítulo 12. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Sadon Daman leía tranquilamente en su escritorio. Tras saludar a Kitasan Black, cerró el libro y preguntó con curiosidad. «Hoy regresaste bastante tarde, ¿estabas entrenando?» ¿Entrenamiento? Supongo que sí. Sinceramente, no estoy muy seguro. Kitasan inclinó la cabeza y miró alrededor de la habitación. Dia-chan, tienes una alfombra de baile, ¿verdad? ¿Me la prestas? Mañana te compraré una nueva. ¿Una alfombra de baile? Está al lado del armario. Puedes usarla sin problema. Gracias, Dia-chan. Eres la mejor. Agradeciendo alegremente a su compañera de cuarto, Kitasan sacó la alfombra enrollada que estaba al lado del armario, la extendió y se sentó con las piernas cruzadas. La curiosidad despertó y Satono Diamond se acercó con una sonrisa amable, notando rápidamente la extraña postura sentada de su compañera de habitación. Las piernas de Kitasan no estaban cruzadas hacia abajo, como en una típica postura de meditación. En cambio, sus pantorrillas estaban inusualmente elevadas, con los pies casi al revés, perfectamente encajados en sus rodillas. Aún más extraños eran sus gestos con las manos, no las simples manos juntas apoyadas sobre las rodillas o el abdomen como en los santuarios o dojos, sino dedos cruzándose y entrelazándose un tanto torpemente, como si estuviera realizando sombras chinescas o lenguaje de señas. «Kita-chan, ¿qué es esto exactamente?» «Ah, ¿estos?» «El entrenador me los enseñó después de nuestro paseo», respondió Kitasan con naturalidad, con la mirada fija en sus manos. Al parecer, son mudras del brahmanismo, el budismo o algo así. Ah, y esta postura sentada también es suya. ¿Brahmanismo? Sí. Eso es. Diamond se sintió aún más intrigada. Si no recuerdo mal, es una religión del sur de Asia, ¿y el budismo no se originó también allí? Dia-chan, sabes muchísimo, la elogió Kitasan con sinceridad, aún concentrada en sus gestos. El entrenador San dijo lo mismo. Mencionó que estos mudras y posturas abarcan casi todos los movimientos posibles que podemos realizar. Practicarlos con regularidad me ayudará a controlar mejor mi fuerza. Pero por ahora solo me enseñó estos pocos gestos y la postura sentada. Dijo que hay mucho más y que me enseñará gradualmente según mi progreso físico. Parece un entrenador increíble, se maravilló Diamond en voz baja. Nunca había oído hablar de un entrenamiento como este. Con vacilación, Diamond examinó detenidamente las manos de Kitasan. Levantándolas pensativamente, intentó imitar los gestos de su compañera de cuarto. Pero casi inmediatamente sintió que algo no andaba bien. Desde su perspectiva, las manos de Kitasan parecían estar ahuecando agua. Sin embargo, de alguna manera, sus dedos índice y anular parecieron crecer mágicamente desde el lado opuesto. El siguiente gesto fue igualmente desconcertante. A primera vista, parecía un típico entrelazado de dedos, pero un entrelazado normal no debería parecer como hacer un lazo. Lo que ni Diamond ni Kitasan sabían era que esos gestos y poses de las manos provenían de otro mundo. Las técnicas avanzadas de su mundo todavía eran algo primitivas, mientras que, en la vida pasada de Yasu y Makoto, estos ejercicios eran un entrenamiento fundamental, combinaban habilidades de varias disciplinas atléticas y servían como acondicionamiento físico esencial. Una vez dominada, teóricamente, cualquier postura podía ejecutarse en cualquier situación. Este control, naturalmente, incluía el dominio de la propia fuerza.
Para los humanos, este tipo de entrenamiento era extremadamente desafiante. Intentarlo sin el talento suficiente conduciría inevitablemente a lesiones o algo peor. Pero Uma Musume tenía cuerpos mucho más fuertes, y la condición física de Kitasan era excepcional incluso entre sus compañeras. Sumado al profundo conocimiento de Yasui Makoto sobre las técnicas de entrenamiento, pudo comprender rápidamente algunos fundamentos. La imitación fallida de Diamond naturalmente carecía de las técnicas necesarias. Listo ya. Dia-chan. No intentes copiarme. Justo cuando Kitasan terminó este peculiar entrenamiento previo a dormir según las instrucciones de Yasui, miró hacia arriba y entró en pánico al ver a Diamond intentando torpemente las poses. El entrenador me advirtió. Estas posturas parecen sencillas, pero son realmente difíciles sin la técnica adecuada. Podrías romperte un hueso si las fuerza. ¿Romperme un hueso? Sobresaltada, Diamond inmediatamente soltó sus manos. Al mismo tiempo, notó un ligero entumecimiento y una sensación de hormigueo en las articulaciones de los dedos solo por esos breves intentos. Tu entrenador es realmente impresionante, murmuró Diamond de nuevo, con los ojos abiertos por el asombro. El entrenador San es realmente increíble. Kitasan asintió con entusiasmo, levantándose de un salto, enrollando con diligencia la alfombra de baile y colocándola cuidadosamente junto al armario. Emocionada, sacó su teléfono, lo tocó unas cuantas veces y orgullosamente se lo presentó a Diamond. Y Dia-chan, mira. Mi cuenta de Twinkle Series. El entrenador me ayudó a crearla hace unos días y ya tengo seguidores. Diamond se inclinó con curiosidad. Al oír el alegre anuncio de Kitasan, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de envidia y sincera felicitación. Felicidades, Kita-chan. Ahora eres oficialmente una Uma Musume como mi hermana. Jeje, he estado esperando esto durante años, jajaja. Kitasan se dio la vuelta en su cama, con las piernas dobladas en el aire, balanceándose alegremente mientras agarraba su teléfono con fuerza. Con una cuenta oficial, ya sea de carreras o de cualquier otra cosa, por fin puedo ver cómo aumenta mi número de seguidores. Oh. Tengo otro seguidor. Y hay un comentario. Sí. Diamond, todavía envidiosa en silencio, se sentó junto a Kitasan, inclinándose para mirar la pantalla. Las carreras de Uma Musume se conocían colectivamente como las Twinkle Series. A diferencia de otros deportes de competición, las Twinkle Series enfatizaban claramente el aspecto de ídolo, además de la destreza atlética. Competitivamente, las carreras seguían un sistema de grados, de arriba a abajo, G1, G2, G3, OP y Pre-OP. Participar en carreras de mayor grado requería un número de aficionados adecuado. Una cuenta de Twinkle Series simbolizó que Uma Musume pasó oficialmente al centro de atención, conectando varias plataformas para reunir a sus fanáticos. A diferencia de Kitasan y su hermana Satono Crown, Diamond, a pesar de calificar para la Academia Central Trasen en base a su talento y habilidades físicas, aún no había ingresado a su Onkaku-ka, por lo que temporalmente no podía participar en entrenamientos intensos o competiciones. Kita-chan tiene mucha suerte de ya tener una cuenta oficial al igual que mi hermana. Pero el médico de familia dijo que el año que viene probablemente podré competir también. Cuando llegue ese momento. Dia-chan. ¿Crees que mis ojos se ven geniales? Absorta en sus silenciosas palabras de aliento, Diamond se sobresaltó de repente por el grito de Kitasan. Girándose rápidamente, encontró a su compañera de cuarto ya sentada, mirándola expectante. Bueno, sí, se ven geniales. Sin saber por qué surgió la repentina pregunta, Diamond estudió cuidadosamente los ojos brillantes de Kitasan, asintió honestamente y luego inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Pero por qué preguntar de repente? Oh, es por ese comentario de un fan.
Kitasan levantó orgullosa su teléfono, sonriendo con confianza mientras leía en voz alta. Sus ojos son tan geniales como los míos. Una chica como ella sin duda se convertirá en una Uma Musume increíble. No tengo idea de quién es este fan, pero me alegra mucho que haya dicho eso. Y también creo que definitivamente me convertiré en una increíble Uma Musume. Capítulo 13. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Mientras Sado Daman miraba los comentarios en el teléfono de Kidesen Black, una punzada de envidia la invadió de nuevo. Luego, su mirada se dirigió al número de seguidores y se detuvo. 310 seguidores no parece mucho. Dia-chan, ¿dijiste algo? Completamente inmersa en la emoción de su nueva cuenta de carreras, Kidesen Black no entendió lo que murmuró su compañera de cuarto. Después de dudar brevemente, Diamond sacudió la cabeza suavemente y preguntó con preocupación. No es nada, solo quiero decir que, como ya tienes un entrenador asignado y una cuenta oficial de carreras, ¿ha considerado usted, o su entrenador, qué camino tomará en su carrera como piloto? El dedo de Kitasan se detuvo bruscamente. La emoción en su rostro se apaciguó gradualmente, dando paso a una expresión más seria y pensativa. Además de ser compañeros de habitación, Kidesen Black y Sado Daman crecieron como amigos de la infancia. Se conocían desde la escuela primaria e incluso se unieron a la Academia Central Trasen juntos justo antes de alcanzar el Onkaku-ka, la madurez completa. Sin embargo, en todos los años que estuvieron juntos, Diamond rara vez vio a su amiga mostrar una expresión tan solemne. ¿O no pregunté algo que no debía? Diamond juntó nerviosamente sus dedos. El silencio llenó la habitación por un largo momento, hasta que finalmente. He decidido. Kitasan, inusualmente seria, respiró profundamente, claramente habiendo reunido una determinación significativa. Apuntaré a la triple corona clásica. Los ojos de Diamond se abrieron instantáneamente en estado de shock, su boca estaba ligeramente abierta. Dentro de la serie Twinkle, las carreras G1 representaban la cumbre de la competencia, limitadas a solo 25 carreras por año. Entre estas, 3 carreras ocupaban un lugar extraordinario. El año en que Uma Musume alcanzaba su madurez se conocía como su año clásico. Después venían sus años de mayores, Satsuki-so, Tokyo-Yusun, el derby japonés, y Kikuka-so. Estos 3 eventos especiales G1 estaban reservados exclusivamente para Uma Musume del año clásico. Por ello, estas carreras pasaron a conocerse colectivamente como la triple corona clásica. En otras palabras, cada Uma Musume solo tenía una oportunidad en su vida de competir en estas carreras. Cada año, alrededor de 10.000 Uma Musume en todo Japón se clasificaban a través de varias academias Trasen. Sin embargo, la triple corona clásica se celebraba solo una vez al año y cada carrera producía un solo campeón. Ganar incluso una de estas prestigiosas carreras significaba ser uno entre 10.000. Diamond lo recordaba claramente, hacía solo unos días, su amiga se sentía desanimada e insegura, desanimada porque varios entrenadores le aconsejaron especializarse en carreras de corta distancia, e incierta porque no sabía qué camino debía seguir. La triple corona clásica consistía en eventos de distancia media y larga, 2.000 metros, 2.400 metros y 3.000 metros, completamente incompatibles con la especialización de un velocista. Desde pequeña, el sueño de Kitasan siempre había sido subir al escenario de la triple corona clásica, emulando a su ídolo. Diamond sabía que si se enfrentaba a la misma disyuntiva entre la realidad y los sueños, también se sentiría en conflicto e insegura. Sin embargo, en tan solo unos pocos días, su amiga de repente tomó una decisión y puso la mira de inmediato en un camino con el que toda Uma Musume soñaba. ¿Podría esta decisión tener algo que ver con su entrenador? Con ese pensamiento, Diamond reflexionó y rápidamente se sintió más segura. Desde que Kitasan le dijo alegremente que había conseguido un entrenador asignado, sus dudas anteriores se desvanecieron por completo.
O quizás simplemente lo había olvidado, totalmente absorta en la alegría de tener un entrenador propio. Como la escuela terminó esa tarde, su amiga no había regresado hasta la noche. En la cena, su hermana mayor mencionó que Kitasan había estado entrenando intensamente en el estudio de baile toda la tarde, guiada por su nuevo entrenador. Diamond era muy consciente de la inusual juventud de ese entrenador. Aprobar el examen de entrenador central a los 18 años era algo inaudito y causó mucho revuelo meses atrás. Los estudiantes todavía cotillaban de vez en cuando sobre ello. Por lo que Diamond escuchó, este entrenador parecía decidido a saltarse la etapa de asistente y entrenar directamente a su propia Uma Musume asignada. Anteriormente habría podido desestimar esta ambición considerándola poco realista. Entrenar requería más que simples conocimientos, exigía amplia experiencia. Su hermana y muchas otras compartían la misma convicción. Por eso, cuando se enteró inicialmente de que el entrenador asignado a su amiga era este mismo joven, Diamond se sintió realmente preocupada. Pero ahora aquel entrenador parecía verdaderamente extraordinario. No solo por enseñarle a su amiga esos gestos y poses extraños. Su hermana había mencionado durante la cena que el entrenamiento especial de hoy en el estudio de baile parecía muy efectivo. Dejando la efectividad de lado, Kitasan había disfrutado muchísimo el proceso de entrenamiento, adaptándose claramente con facilidad a métodos completamente nuevos para ella. Eso por sí solo era notable. Adaptarse a los métodos de un entrenador ya era bastante difícil para la Uma Musume asignada, y mucho más lograr una compatibilidad inmediata. Esto indicó que el entrenador era realmente tan talentoso como lo sugerían los resultados de su prueba. Si incluso mi hermana piensa que él es especial, tal vez. Después de pensarlo un momento, Diamond preguntó con cautela. ¿Kita-chan, aspirar a las carreras clásicas fue una sugerencia de tu entrenador? Jejeje, no, no fue. Como una burbuja que estalla instantáneamente, Kitasan, que había estado profundamente pensativa, inmediatamente esbozó una sonrisa tonta, rascándose la cabeza tímidamente. El entrenador San solo me preguntó qué pensaba sobre una Uma Musume excepcional y deslumbrante, y si había considerado a qué carreras aspirar en el futuro. Oye, Dia-chan, ¿recuerdas cuál era mi sueño cuando entré por primera vez a la Academia Central Trasen? Sorprendida por el repentino cambio de tema, Diamond dudó brevemente antes de asentir. Si querías convertirte en una Uma Musume como Tyo-senpai, una corredora milagrosa. Sí, Tyo-senpai. Asintiendo lentamente, con admiración mezclada con ligera incertidumbre en sus ojos, Kitasan continuó en voz baja. Le dije lo mismo al entrenador San en ese momento. Entonces el entrenador me preguntó qué creía exactamente que era un milagro. De repente no supe qué responderle. Aunque afirmó que no sabía cómo responder, la chica de cabello negro y ojos rojos murmuró con voz firme, como si finalmente comprendiera. Pero de repente me di cuenta de lo que entrenador San realmente me estaba preguntando. Ser sobresaliente, brillante o un milagro no son cosas definitivas. En comparación con estos ideales vagos, el entrenador San probablemente valora algo concreto, algo que podamos ver y sentir con claridad. Estos días, especialmente hoy, no he entendido bien qué ha estado haciendo para mi entrenamiento. Pero ya sea observando de cerca mi carrera, ajustando mi ritmo o calculando muchos datos, todo eso es tangible y real. Como su Uma Musume, también debería centrarme en cosas definitivas. No sé exactamente qué significa ser sobresaliente, pero cada carrera lo tiene claro y definido. Y los milagros de Tyo-senpai se lograron carrera tras carrera. En ese caso. Ella respiró profundamente otra vez. Seguiré su camino, empezando por la triple corona clásica. No importa lo que digan los demás, creo en el entrenador San, él prometió que me ayudaría a lograr mi sueño. Y creo en mí misma,
no defraudaré al entrenador San. Tampoco decepcionaré a la afición que ha empezado a apoyarme ahora mismo. El silencio se instaló brevemente en la sala hasta que un suave aplauso rompió la calma. Dia-chan. Al girarse hacia su amiga, que aplaudía, Kita-san se quedó atónita al ver a Diamond sonriendo cálidamente y sacando su teléfono con discreción. Con unos toques, mostró con orgullo la pantalla, su propia notificación de seguidora de la cuenta de carreras de Kita-san. Yo también creo en ti, Kita-chan. Como tu fan, sé que no me decepcionarás. Capítulo 14, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Cuando Yasui Makoto vio a Kita-san Black temprano a la mañana siguiente, inmediatamente notó que su Uma Musume parecía aún más animada que antes. Tras preguntarle brevemente, se enteró de que había recibido ánimo y apoyo de un buen amigo. Tras darle algunas palabras de aliento, comenzó rápidamente el entrenamiento matutino de hoy. Comenzaron con un trote para calentar, seguido de una revisión de la tarea que les había asignado la noche anterior, practicar los gestos con las manos y las posturas para sentarse. Una vez que confirmó que ella dominaba esos gestos, Yasui le enseñó varios gestos nuevos y una postura de pie particular. Entrenador San, esta pose se siente un poco rara. De pie, equilibrada sobre una punta de pie, Kita-san suspendió su otra pierna libremente detrás de ella, con las manos colgando flácidas hacia adelante como las patas de un canguro, la cabeza y la columna rectas pero inclinadas ligeramente hacia adelante. Manteniendo esa postura, no pudo evitar sentirse como si estuviera moviéndose torpemente como una ladrona. Su entrenamiento matutino tuvo lugar en la pista de la academia, rodeados de otros estudiantes realizando sus propias rutinas. Muchos Uma Musume cercanos observaron la postura peculiar de Kita-san, algunos incluso se taparon la boca para sofocar la risa. Sí, parece extraño. Yasui asintió con indiferencia sin negar la naturaleza peculiar de la pose. ¿Y qué si es raro? ¿Piensas dejar de entrenar solo por eso? ¿O también te vas a distraer con los espectadores durante una carrera? Kita-san se incorporó de golpe, repentinamente alerta. Ah, es cierto, durante una carrera, definitivamente necesito mantenerme concentrado. Entiendo, entrenador San. Me lo tomaré en serio. Yasui asintió en silencio, satisfecho. Tras confirmar que Kita-san había recuperado la concentración, abrió su tableta y accedió a la interfaz exclusiva para entrenadores. La interfaz del entrenador se conectó directamente a la cuenta de carreras de Uma Musume y mostró los cambios en el número de seguidores. 501 100 seguidores más que ayer. Parece que no son solo los profesionales de la industria, sino que incluso los fanáticos aún no tienen una buena calificación para Kita-chan. De acuerdo con los procedimientos de carrera estándar, una vez que una Uma Musume firmaba un acuerdo con su entrenador, la Academia Trasen afiliada lo informaba inmediatamente a la asociación URA, que normalmente creaba una cuenta de carrera oficial en 1 o 2 días hábiles. Una vez creada, la asociación, junto con organizaciones asociadas, transmitirá el perfil del nuevo Uma Musume en varias plataformas en tiempo real. Los fanáticos podrían luego seguir a cualquier recién llegado prometedor o a Uma Musume ya conocida por logros anteriores, interactuando con ellos a través de comentarios, votos o actividades similares. En comparación horizontal con sus contemporáneos, Keresan Black claramente no estaba recibiendo una reputación favorable antes de su debut. Tomemos como ejemplo a aquella joven de la familia Satono. Aunque la familia Satono había ingresado recientemente a la serie Twinkle, su inmenso respaldo financiero y su riguroso régimen de entrenamiento rápidamente produjeron éxito. Satono Crown, por ejemplo, ya había acumulado más de 10.000 fanáticos incluso antes de su debut. Ahora, después de victorias consecutivas, su número de seguidores había superado los 100.000, un hito importante ya que 100.000 fanáticos era el umbral de entrada para carreras por encima del nivel OP.
Sin tantos, una Uma Musume se vería obligada a competir en carreras pre-OP o se vería obligada a participar en pistas de tierra, carreras con obstáculos o circuitos locales. En contraste, el número de seguidores de Kitasan fue solo una pequeña fracción del de Satono Crown, tanto antes de su debut como ahora. Pero incluso tras ver la modesta base de fans de Uma Musume, Yasui no se desanimó. Simplemente asintió con calma, cerró la interfaz y abrió la pantalla de entrenamiento. Kitasan Black no era el tipo de Uma Musume que te impactaba inmediatamente como un prodigio inconfundible. Verdaderos prodigios fueron Uma Musume como Tokaicho, cuya popularidad y logros en las carreras encabezaron las listas desde el momento de su debut, llevándola directamente a la victoria en el derby japonés. No es que su propia Uma Musume careciera de cualidades excepcionales. Muchos entrenadores habían notado la extraordinaria fuerza y el físico excepcional de Kitasan. El problema era que convertir ese potencial en destreza práctica en carreras no era sencillo, precisamente por eso sus evaluaciones se habían mantenido bajas desde su inscripción. En estas circunstancias, era natural que tuviera pocos fans que la apoyaran. Sin embargo, Yasui sabía con precisión cómo convertir este potencial en una habilidad tangible. Con sus métodos y perspectiva, que estaban años por delante de los estándares de este mundo, no le preocupaban en absoluto los fans ni la popularidad. Está bien, eso es suficiente por ahora. Incluso mientras manipulaba su tableta, Yasui había estado observando de cerca el entrenamiento de Kitasan. Esta vez, había programado un cronómetro preciso, indicándole que se detuviera justo cuando sonara la alerta. Esta postura, como las de ayer, sigue la misma rutina de entrenamiento. Practica una vez por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Ni más ni menos. Te enseñaré gradualmente todas estas posiciones. Completarlas todas en una sola sesión te llevará aproximadamente media hora. Una vez que haya aprendido la secuencia completa, ajustaremos su programa de entrenamiento en consecuencia. Ante su orden, Kitasan enderezó obedientemente su postura, estirando brevemente los brazos y las piernas, luego parpadeó sorprendida. Entrenador San, este estilo de entrenamiento que tienes es realmente extraño. Al principio, las posiciones me resultaban muy incómodas y raras, pero luego me acostumbré. Incluso sosteniéndolo tanto tiempo, no me cansé. Este método. Ella inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Para qué sirve exactamente? Ayer, Yasui no había mencionado nada sobre el propósito detrás de estas extrañas poses. En verdad, estas posturas eran ejercicios especializados del entrenamiento intensivo de su vida anterior. Su uso a corto plazo tuvo poco efecto y adquirió significado solo después de una práctica prolongada. Sin embargo, ya había pensado en cómo explicárselo. Como Kitasan estaba absorta en la novedad del día anterior, se le olvidó preguntar y él no se ofreció a dar la explicación. Puedes pensar en ello como una forma especial de acondicionamiento corporal. Respondió con naturalidad, mirando brevemente a su alrededor. Al ver un macizo de flores cerca, Yasui le indicó al desconcertado Kitasan que lo siguiera. Al llegar al macizo de flores, buscó por un momento y recogió una piedra plana aproximadamente del tamaño de su puño. ¿Podrías? Mientras sostenía la piedra frente a Kitasan, Yasui hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Romper esta piedra de un solo puñetazo o patada. Entrenador San, ¿esto es una broma? Kitasan lo miró fijamente, viendo la expresión seria de Yasui, y dudó con una mirada preocupada. Bueno, si fuera una baldosa o algo así, romperla sería fácil, pero algo como esta piedra. Muy bien entonces, observa atentamente. Asintiendo con calma, Yasui colocó la piedra con cuidado en el borde del macizo de flores, agachándose ligeramente mientras miraba fijamente el punto medio de la piedra. Inhalando bruscamente,
Yasui levantó la mano, con la palma plana como una espada. Con un grito bajo, cortó rápidamente hacia el centro de la piedra. ¿Entrenador-san? ¿Tú? Kita-san había dudado mientras Yasui se preparaba, y se dio cuenta demasiado tarde de que su entrenador hablaba totalmente en serio. Gritó brevemente, alarmada, pero enseguida se calló. Momentos después. ¿Se partió de verdad? Sí, se partió. Sosteniendo media piedra en cada mano, Yasui se giró hacia Kita-san, con expresión tranquila. Mi fuerza es muy inferior a la tuya. Pero sin duda, mi control sobre esa fuerza supera con creces el tuyo. Existen muchas técnicas para partir esta piedra, pero no es necesario aprenderlas. Todo lo que necesitas entender es esto: las posturas que te estoy enseñando ahora te ayudarán a alcanzar el dominio completo de tu increíblemente poderoso cuerpo. Cuando finalmente aprendes a canalizar toda tu fuerza hacia tus piernas y pies, te lo prometo, nadie jamás podrá igualar tu velocidad. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 15. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Durante bastante tiempo después, Keda-san Black llevaba algo pesado en ambos bolsillos, ya fuera que fuera a la escuela, regresara a casa o descansara después del entrenamiento. Era, naturalmente, la piedra que Yasui Makoto había partido con las manos desnudas. Después de quedarse paralizada por el shock durante un largo momento ese día, pidió con incredulidad las dos mitades de la piedra, solo para encontrarse aturdida una vez más. La sección transversal de la piedra era sorprendentemente lisa, demasiado lisa, como si hubiera sido cortada limpiamente por algo afilado, o cortada y pulida meticulosamente. En ese instante, no dudó de lo que Yasui había dicho. Si dominaba todas esas extrañas posturas, ella también podría partir una piedra con las manos desnudas. No, más bien, obtendría control total sobre su propia fuerza, corriendo a una velocidad que sorprendería a todos. El pensamiento la hizo impaciente por aprender que otras posturas vendrían después. Sin embargo, como si percibiera su entusiasmo, su entrenador enfatizó firmemente, incluso antes de que ella pudiera expresarlo. Sé que estás ansioso, pero no te apresures. Apresurarse no servirá de nada. Tu talento innato es excelente, de verdad, es casi demasiado bueno. Dominar y aprovechar al máximo tu potencial te llevará aún más tiempo que a otros. Lo que te estoy enseñando te ayudará a acelerar el proceso, pero debes seguir estrictamente mis instrucciones paso a paso o correrás el riesgo de sufrir lesiones graves. Ahora, pasemos al entrenamiento habitual. Empieza a correr. La verdad es que Kita-san todavía sentía curiosidad por saber qué podría implicar su entrenamiento futuro. Pero ella conocía sus puntos fuertes, quizá no era buena en muchas cosas, pero siempre escuchaba atentamente a los mayores y a los alumnos de cursos superiores. Aunque Yasui no era mucho mayor que ella, de alguna manera se sentía tan maduro y confiable como muchos de los mayores de su familia. Además, siempre parecía tranquilo y confiado, sabía innumerables cosas e incluso había quedado en primer lugar en el examen de entrenador. En ese caso, realmente era mejor seguir las instrucciones del entrenador-san. ¿Pero cuándo alcanzaré el nivel de entrenador-san? Sin darse cuenta de esto, Kita-san sacó las dos mitades de la piedra de su bolsillo y comenzó a examinarlas cuidadosamente nuevamente. Entonces, Kita-san, por favor responde esta pregunta. Como por reflejo, Kita-san se puso de pie de un salto y declaró en voz alta. ¡Ay! La respuesta es Tokaicho. El aula quedó en silencio por un breve segundo, luego estalló en risas ahogadas. De pie ante el atril, de espaldas a la pizarra, el profesor suspiró. Kita-san, sé que el presidente Tyo es tu ídolo, pero no puedes dar su nombre como respuesta a cada pregunta, ¿verdad?
Además, ¿podrías explicarme amablemente qué tienes en tus manos ahora mismo? Ah. Aturdida por un momento, Kitasan de repente se dio cuenta de que todavía estaba agarrando las mitades de las piedras. Escondiéndolas instintivamente detrás de su espalda, permaneció avergonzada por unos momentos antes de extender lentamente sus manos, con la cara roja y la cabeza gacha. Son 2 piedras. Piedras. El profesor parecía exasperado y luego meneó la cabeza con impotencia. Por favor, no te distraigas en clase ni hagas cosas no relacionadas. Puedes sentarte ahora, pero ven a mi oficina después de clase. Bien, todos, por favor, dejen de reír. Ahora, Satono Kron-san, ¿puedes responder a esta pregunta? Hola. Desde una diagonal hacia adelante, una elegante Uma Musume con cabello negro suelto se levantó con elegancia y respondió con claridad. La primera ganadora invicta de la triple corona en la Twinkle Series fue la expresidenta del Consejo Estudiantil y actual presidenta de la división universitaria, Simboli Rudolph Senpai. Correcto. La respuesta es Simboli Rudolph. Gracias, Satono-san, por favor, siéntese. Solo entonces, mientras guardaba apresuradamente las piedras en sus bolsillos, Kitasan se dio cuenta de lo que la maestra le había preguntado. Murmuró entre dientes, ligeramente contrariada. Pero a Tio-senpai le faltaba solo un Kikukaso. Bien, siguiente punto. Kitasan-san, ¿acabas de decir algo? Ay. No, nada. Sensei, no dije nada. Siéntate, presta atención y recuerda visitar mi oficina después de clase. Más tarde esa noche, después de terminar el entrenamiento en el salón de baile. Escuché que hoy te llamaron a la oficina del profesor por estar soñando despierto. Con los ojos fijos en su tableta, Yasui preguntó casualmente mientras hacía algunos cálculos. Entrenador-san, ¿ya has oído hablar de eso? Mientras estaba haciendo estiramientos de enfriamiento, Kitasan parecía torpemente avergonzada. Ah, bueno, jeje, fue solo una pequeña distracción. Me pillaron sin querer. Entonces, si no te hubieran atrapado, ¿habrías seguido soñando despierto? Yasui la miró con un dejo de exasperación y negó con la cabeza. Las clases de educación general son importantes. Muchos aspectos académicos pueden aplicarse directamente al entrenamiento y a las carreras. Mirándolo a largo plazo, independientemente de lo que hagas después de graduarte y jubilarte, tener malas notas no es aceptable. A corto plazo, si repruebas y terminas necesitando un examen de recuperación, no voy a rogarle a tu profesor que sea indulgente contigo. En la academia, la formación académica y especializada se gestionaban por separado. Profesores y formadores generalmente evitaban interferir en los planes educativos de los demás. No te preocupes. Sueles pedirle a Dia-chan que me ayude a estudiar. Kitasan se palmeó el pecho con orgullo, pero luego su confianza se desvaneció rápidamente. Pero el idioma y la historia están bien, las matemáticas son muy difíciles, la física y la biología también. Ah, es cierto, entrenador-san. Me di cuenta de que eres muy bueno en matemáticas y biología. ¿Quizás podrías darme clases particulares? Te recomiendo encarecidamente que prestes atención en clase. Yasui meneó la cabeza levemente. Mi propio conocimiento no significa que sea bueno enseñando esas materias. Las evaluaciones de los capacitadores no incluyen la tutoría académica. O entonces me esforzaré más en clase. Kitasan asintió obedientemente. Y bueno, las matemáticas y las ciencias son difíciles, pero creo que mis notas siguen estando bien. No tan buenas como las de Dia-chan o Kron-san, pero al menos no estoy reprobando. Al escuchar esto, Yasui asintió con aprobación.
El rendimiento académico no afectó directamente los resultados de las carreras, pero comprender varios temas ciertamente podría hacer que el entrenamiento sea más eficiente. Reprobar cursos y recuperar exámenes era increíblemente problemático, no solo tenía que involucrarse el preparador, sino también el consejo estudiantil. Habiéndose convertido recientemente en el entrenador asignado de Kitasan, provocar un incidente académico antes de su carrera debut sería realmente bastante incómodo. Bien. Me tranquiliza. También me tomaré un tiempo para revisar tus calificaciones. Con un asentimiento de satisfacción, Yasui empacó sus cosas para irse. Como siempre, Kitasan gritó alegremente. Entrenador San, déjame ayudarte. Antes de recoger con entusiasmo su bolso de hombro. Fueron a la cafetería a cenar y después Yasui sacó su tableta de la bolsa una vez más. Ya te pregunté sobre tus planes para el futuro. ¿Ya has decidido qué responder? La elección de una carrera profesional era, en rigor, responsabilidad del formador. Solo los entrenadores tenían la autoridad de solicitar carreras específicas para su Uma Musume a la academia y a la asociación URA. Sin embargo, los entrenadores solían respetar los deseos personales de su Uma Musume, a menos que ella no tuviera ideas claras. Si surgían diferencias, ambas partes solían discutirlo pacientemente para llegar a una decisión mutua. Yasui Makoto reconoció en privado que era bastante testarudo. En su vida anterior, rara vez contaba con compañeros. Prefería asumir las consecuencias de sus actos en solitario. Incluso en este mundo, durante los primeros años, no había discutido decisiones con nadie, ni siquiera con sus padres. Capítulo 16, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. En esta vida, los padres de Yasui Makoto siempre habían sido pacientes y comprensivos con su hijo excepcionalmente independiente e inusualmente maduro, y rara vez interferían en sus decisiones. Con el tiempo, fue aceptando poco a poco ese calor familiar que nunca había experimentado en su vida pasada, llegando incluso a abrirse a escuchar a los demás y a compartir algunos de sus propios pensamientos con sus padres. Recientemente, pasar tiempo con Kerasen Black, con su naturaleza enérgica y alegre, lo había conmovido profundamente, permitiéndole saborear inconscientemente algo parecido a la exuberancia juvenil. Por eso, ahora se sentía inclinado a comunicarse más con su Uma Musume, queriendo escuchar también sus opiniones. ¿Mi respuesta? Ah. Oh, no. Después de un momento de confusión, Kitasan soltó una voz sorprendida, rascándose la mejilla avergonzada. Quería decírtelo al día siguiente de hablar con Dia-chan, pero me distraje con esa piedra y lo olvidé por completo. Tomando una respiración profunda, sostuvo la mirada de Yasui con una determinación renovada. Ya tomé una decisión, entrenador San. Quiero desafiar la triple corona clásica. A Yasui no le molestó demasiado el pequeño descuido de su Uma Musume. Tampoco le sorprendió su decisión de perseguir la triple corona clásica. Entre carreras prestigiosas como Tenno-so, primavera, Tenno-so, otoño, Takarazuka Kinen y Arima Kinen, todas competiciones de máximo nivel, incluso dentro de G1, la triple corona clásica era sin lugar a dudas la más excepcional. Solo ocurre una vez en la vida. Este hecho por sí solo elevaba su importancia inconmensurablemente. A lo largo de casi un siglo, de innumerables Uma Musume, solo 7 lograron las 3 coronas clásicas y menos de 20 lograron 2. La propia Tokaicho era uno de esos raros talentos, una campeona con 2 coronas que permaneció invicta durante esas victorias. Teniendo en cuenta que una Uma Musume tan legendaria era su ídolo, no hacía falta un análisis profundo para adivinar la ambición de Kitasan. La triple corona clásica, ¿eh? Entendido. Asintiendo con calma, Yasui comenzó a desplazarse por su tableta. Entonces, me inscribiré primero en el Spring Stakes y prepararemos tu carrera debut en consecuencia.
Sí. Suena bien un momento. Kitasan asintió instintivamente antes de congelarse repentinamente. Espera, entrenador San, ¿ya nos estamos inscribiendo? ¿Por qué no? Haciendo una pausa en la pantalla de la aplicación, Yasui la miró. Ya es enero. Tu debut será este mes. Dependiendo de las circunstancias, en febrero podríamos organizar otra carrera para reunir la afición necesaria. En marzo se celebran las Yayoi-So, Spring Stakes y Bakaba Stakes, las 3 carreras preparatorias para el Satsuki-So. El Satsuki-So es en abril. Si no nos inscribimos ahora, ¿deberíamos malgastar dinero en cuotas de inscripción tardía más adelante? El sistema de entrada tardía era relativamente nuevo en la serie Twinkle y se convirtió en una práctica estándar recién en las últimas generaciones. Anteriormente, perder la fecha límite de inscripción significaba perder la oportunidad por completo. Esta rígida regla había sido controvertida durante mucho tiempo, pero la asociación URA había ignorado las quejas hasta que una generación particular, los legendarios Eternal Top 3, sacudió la industria, impulsando reformas. Un protagonista de esa controversia fue Oguri Cap, el mismo legendario Uma Musume que había entregado comidas a Yasui y Kitasan anteriormente. Debido a sus orígenes en carreras locales, ni Oguri Cap ni su entrenador planearon inicialmente participar en la Triple Corona Clásica. Sin embargo, su inmenso talento fue notado por el expresidente del Consejo Estudiantil Simboli Rudolph, quien la invitó a competir en el nivel de la Academia Central. Sin un sistema de inscripción tardía, Oguri Cap perdió su oportunidad en las carreras de la Triple Corona. Si hubiera sido mediocre, no habría importado, sin embargo, derrotó repetidamente a ganadores de la Triple Corona en otras carreras importantes, demostrando su fuerza sin lugar a dudas. La reacción resultante de los fanáticos y los expertos de la industria finalmente obligó a la asociación URA a introducir el sistema de inscripción tardía. Este sistema evitó posteriormente otros escenarios lamentables, como el caso de la Uma Musume conocida como el Rey, TM Opera O, quien también perdió el registro inicial y utilizó la entrada tardía. Por lo que recordaba Yasui, incluso Kitasan Black en un mundo paralelo tuvo una baja popularidad inicial, lo que provocó que su equipo ingresara tardíamente al Satsuki-So a través de la ruta de entrada tardía. Si bien era posible, las tarifas de inscripción tardía no eran baratas, alrededor de 2 millones de yenes por carrera, lo que también era cierto en este mundo. No es que a Yasui le faltara dinero. Viviendo de forma independiente en Tokio, además del apoyo familiar, había ganado una cantidad considerable de dinero con trabajos a tiempo parcial desde su primer año de preparatoria. Todo el equipo de entrenamiento reciente de Kitasan lo había comprado de su propio bolsillo. Sin embargo, dado que confiaba en que Kitasan tendría un desempeño admirable en las carreras clásicas, no había motivos para gastar dinero en tarifas innecesarias por inscripción tardía. Oh, lo siento, entrenador San. Al escuchar la explicación de Yasui, Kitasan pareció arrepentido. No entendí muy bien estas cosas, debería haber prestado más atención. No es tu culpa, le aseguró Yasui con dulzura. Acabas de empezar la escuela, aún hay muchas cosas por aprender. Además, técnicamente esto es trabajo del entrenador. Te lo iré explicando todo poco a poco, y también aprenderás estos detalles en clase. Después de aclarar, Yasui volvió su atención a la interfaz de registro. Entonces, procederemos con tu carrera debut en enero, una carrera condicional en febrero, la carrera preparatoria en marzo y el Satsuki-So en abril. Si no hay problema, presentaré oficialmente el cronograma ahora. De acuerdo. Seguiré tu ejemplo, entrenador San. Asintiendo obedientemente, Kitasan se inclinó más cerca con curiosidad. Mientras observaba a Yasui completar los distintos detalles de la solicitud, inclinó la cabeza confundida después de un momento. Oh,
entrenador Sam, ¿por qué las Spring Stakes en lugar de las Yayoi-So o las Wakaba Stakes como carrera preparatoria para el Satsuki-So? En realidad, yo. Hizo una breve pausa y se lamió los labios expectante. Tenía la esperanza de poder competir contra Cran-san en el Yayoi-So. ¿Corona Satono? Sorprendido, Yasui miró hacia arriba, pensativo por un momento. Ustedes dos no prometieron algo así como un enfrentamiento, ¿verdad? No, nada de eso, se rió nerviosamente Kitasan, frotándose la cabeza tímidamente. Puede que suene un poco pesimista, pero Cran-san es mucho mejor que yo. Ella proviene de una familia prestigiosa, con muchos parientes trabajando en la URA o en la academia, e incluso tiene senpais que son corredores activos. Tiene modales maravillosos, excelentes calificaciones y siempre está entre las mejores de nuestra clase. Debutó el año pasado y ya ha ganado 2 carreras consecutivas. Así que, si compitiera contra ella, honestamente sentiría mucha presión. Pero Kitasan de repente se sacudió su vergüenza, con los ojos encendidos por la determinación. Si me rendí solo por presión, ¿cómo podría convertirme en una Uma Musume como Tyo-senpai? Comparado con mis preocupaciones, lo que experimentó Tyo-senpai fue infinitamente más duro y doloroso. Ni siquiera esos desafíos la derrotaron. ¿Cómo podría rendirme antes de empezar? Así que no te preocupes, entrenador San. No importa quién sea mi oponente, te prometo que siempre daré todo lo que tengo hasta el final. Nunca imaginé que ella tendría este lado debajo de ese exterior despreocupado. Bien. Yasui sonrió cálidamente, respondiendo solemnemente. Como tu entrenador, te prometo que estaré a tu lado hasta el final. Sí. Con los ojos brillantes de emoción, Kitasan asintió con entusiasmo. Capítulo 17, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 17. Habiendo comprendido la resolución de Uma Musume, Yasui Makoto hizo una breve pausa, considerando los datos de rendimiento actuales de Satono Cron para comparar. En su carrera de debut, 1.800 metros sobre césped, marcó 1 minuto y 50 segundos, una velocidad media de 16,36 metros por segundo. Sus últimos 3 furlongs los cubrió en 33,5 segundos, alcanzando casi los 18 metros por segundo. Su segunda carrera, otra prueba de césped de 1.800 metros, fue aún más rápida, 1 minuto 47,9 segundos, con un promedio de 16,68 metros por segundo. Sin embargo, su sección final se redujo levemente a 38 segundos, probablemente debido a que mantuvo una mayor velocidad de crucero, lo que había afectado su resistencia para el sprint final. Para una Uma Musume recién debutante, este nivel fue sin duda impresionante, especialmente comparado con los resultados recientes de Satsuki-So. Si consideramos únicamente los tiempos de finalización, los campeones del Satsuki-So de los últimos 5 años generalmente terminaron alrededor de 1 minuto 58 segundos a 2 minutos para los 2.000 metros. El ganador reciente más lento fue Gold Shep hace 2 años, terminando en 2.01.3, con un promedio de 16,48 metros por segundo. Dado que Satono Cron logró 16,36 e incluso 16,68 metros por segundo en carreras pre-OP, esto la marcó claramente como una candidata principal para el título Satsuki-So. En comparación, la velocidad promedio reciente de Kedeson Black en el entrenamiento rondó los 15 o más, alcanzando ocasionalmente un máximo de 16,2. Quizás el hecho de comparar estas cifras en secreto fue lo que la presionó. Sin embargo, Yasui no le explicó estas cifras explícitamente a Kitasan. En comparación con el entrenamiento, las carreras eran asuntos mucho más complicados. El clima, las condiciones de la pista, los espectadores, la forma diaria, la competencia y la atmósfera general, cada factor podría afectar significativamente los resultados.
Si los resultados de las carreras se determinasen solo con predicciones, no tendría sentido correr, uno podría simplemente anunciar las predicciones y entregar premios. Para asegurar realmente la victoria, el entrenador y Uma Musume tuvieron que trabajar juntos en estrecha colaboración, manteniendo constantemente la confianza y el entendimiento mutuos. Con eso en mente, Yasui Makoto completó el registro de Kitasan mientras explicaba su razonamiento. Una carrera al mes es el ritmo ideal, así que he organizado las cosas en consecuencia hasta el Satsuki-so. Elegí el Spring Stakes por una razón sencilla. El Yayoi-so es el 8 de marzo, lo cual es demasiado pronto. La Spring Stakes se celebrará el día 22, lo que nos dará más tiempo de preparación. El Wakaba Stakes no es la carrera ideal, ya que se celebra en el hipódromo Anshin de Kansai. El Satsuki-so se encuentra en el hipódromo de Nakayama, que, al igual que el hipódromo de Tokio, se encuentra en el área metropolitana de Tokio. Sus pistas son relativamente similares, ciertamente más cercanas que la de Anshin. Generalmente, Uma Musume del este de Japón elige Yayoi-so o Spring Stakes en Nakayama en lugar de Wakaba Stakes. Tras repasar cuidadosamente los fundamentos de la línea clásica con su Uma Musume, Yasui notó que la expresión de Kitasan se iluminaba con una claridad renovada. Cambiando de tema, comentó. Pero todo esto está a más de 2 meses de distancia. Ahora mismo, deberías concentrarte en tu próxima carrera de debut. Entendido. Haré lo mejor que pueda. Ella respondió reflexivamente, asintiendo vigorosamente antes de hacer una pausa repentina. ¿Espera próximamente? ¿No revisaste el horario? Es este sábado. Yasui indicó la información en su tableta. En mi opinión, tu estado actual es totalmente adecuado para tu debut, así que no tiene sentido retrasarlo. Será el sábado. Hipódromo de Tokio, césped, 1.800 metros, quinta carrera. Esta es oficialmente tu carrera debut. En la mañana del día de la carrera, Yasui, por primera vez, consideró seriamente solicitar alojamiento en los dormitorios de entrenadores de la academia. Tal vez todos los Japón en todas las épocas fueron iguales, la antigüedad y la experiencia siempre determinaron tales privilegios. Los nuevos entrenadores como él no tenían ninguna posibilidad de vivir en los dormitorios de la academia, por muy buenos que fueran en sus evaluaciones. Esas habitaciones estaban reservadas exclusivamente para los de último año. Antes, a Yasui no le importaba dónde vivía, de todos modos, no le gustaba el contacto social innecesario. Sin embargo, hoy era la primera carrera de su Uma Musume, no podía permanecer tranquilo ni indiferente. Estaba ansioso por ver cómo se desempeñaría Kitasan. A pesar de su impaciencia, se obligó a sí mismo a seguir una rutina cuidadosa, lavarse, desayunar, empacar lo esencial para la carrera, antes de finalmente bajar a su motocicleta, ponerse el casco y partir hacia Treisen Academy. La Academia Central Trasen y el Hipódromo de Tokio estaban ambos en Fuchu, en la parte occidental de los 23 distritos de Tokio, a solo unos kilómetros de distancia. A menos que se hicieran arreglos especiales, el día de la carrera Uma Musume y sus entrenadores generalmente viajaban en autobuses proporcionados por la academia. Kitasan ya estaba esperando en la entrada del estacionamiento de la academia, acompañada por otra Uma Musume con cabello castaño claro y suaves ojos dorados, a quien Yasui reconoció rápidamente por su investigación como la hermana menor de Satono, la compañera de cuarto de Kitasan, Satono Diamond. Sin embargo, su mirada pronto se volvió confundida cuando cayó sobre los pies de Kitasan. Hoy, Kitasan llevaba su atuendo de carreras habitual, una chaqueta escarlata y pantalones a juego, pero ya se había puesto unas zapatillas para correr. El problema era: Kita-chan, ¿no sentiste que algo andaba mal con tus zapatos cuando saliste del dormitorio? Buenos días, entrenador Sae. ¿Mis zapatos? No, se sienten bien, espera, ¿eh? ¿Por qué los tengo en el pie equivocado?
Hoy fue día de carreras en el hipódromo de Tokio, con 12 carreras programadas a lo largo del día, cada una con un promedio de 15 participantes. En total, competirían más de 200 Uma Musume de la Academia Central Trasen. Así, muchos estudiantes ya se habían reunido cerca del estacionamiento, vestidos con sus uniformes de carreras. Junto a ellos había amigos, como Satono Diamond, que los había acompañado para apoyarlos. La exclamación de sorpresa de Kita-san atrajo rápidamente la atención y varias Uma Musume que pasaban miraron con curiosidad su calzado, y pronto rieron disimuladamente. Oh, no, lo siento mucho, entrenador-san. Encontraré un lugar para cambiarlos enseguida. Con el rostro enrojecido por la vergüenza, Kita-san rápidamente se giró para salir corriendo. Satono Diamond parecía sorprendido y algo culpable también. Kita-chan, espera, déjame ayudarte, lo siento mucho, Yasui-san. Debería haberle revisado los zapatos antes de salir. Aunque Yasui se quedó sin palabras ante el descuido de Kita-san, no se mostró del todo insensible. En términos de edad real, técnicamente tenía más del doble de lo que su apariencia sugería, pero incluso él se sentía nervioso por la próxima carrera, sin mencionar a Kita-san misma. Aunque Uma Musume maduró de forma diferente debido a su etapa de Onkaku-ka, su estado emocional en ese momento aún podía compararse con el de una chica humana de 15 o 16 años. Era perfectamente comprensible que se sintiera ansiosa antes de su debut profesional. No hay necesidad de disculparse. Es mi responsabilidad como su entrenador de todos modos, aseguró rápidamente Yasui a Diamond, y luego levantó la voz. Oye, Kita-chan. No te vayas. Vuelve aquí. La velocidad de Uma Musume era ciertamente impresionante. En tan solo unos segundos, Kita-san ya había corrido decenas de metros. Pero al oír el llamado de Yasui, rápidamente disminuyó la velocidad, se dio la vuelta confundida y trotó torpemente de regreso. Estoy aquí, entrenador-san, pero mis zapatos. Simplemente siéntate en la bicicleta y cámbialos allí mismo. Hizo un gesto suave hacia la moto estacionada cerca. Mientras Kita-san se sentaba obedientemente, Yasui se agachó tranquilamente junto a ella. Espera, entrenador-san, ¿qué estás? Ignorando las exclamaciones nerviosas de Kita-san, Yasui desató casualmente los cordones de sus zapatos, quitándose con cuidado las zapatillas para correr mal usadas. Capítulo 18, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 18. Tras quitarle las zapatillas a Kita-san Black, Yasui Makoto no se apresuró a ponérselas. En cambio, las volteó y examinó cuidadosamente las suelas. El borde delantero de cada suela brillaba con dos destellos metálicos en forma de media luna, eran herraduras especiales para carreras. Debido a la inmensa fuerza de sus piernas, las Uma Musume sometían a sus herraduras a un gran esfuerzo durante los entrenamientos y las carreras. Las herraduras ayudaban a reducir el desgaste y a aprovechar mejor su fuerza. Has ajustado bien las herraduras. Pero recuerda revisarlas justo antes de la carrera. Satisfecho, Yasui miró a Kita-san y luego desvió la mirada hacia Satono Diamond. Kita-chan, ¿los ajustaste tú misma o te ayudó Satono-san? Se detuvo bruscamente al notar sus extrañas expresiones. ¿Por qué me miráis así los dos? Desde su punto de vista, ambas Uma Musume estaban sonrojadas y parecían completamente avergonzadas. Satono Diamond, en particular, parecía nerviosa, moviendo la mirada de forma extraña entre Yasui y Kita-san. No es nada, murmuró Kita-san con voz tensa. Yo puedo ponérmelos yo misma. Mientras jugueteaba con sus zapatos, Satono Diamond también habló con tono tenso. Kita-chan se los ajustó ella misma. Anoche se pasó un buen rato haciéndolo. Ya veo. Bien hecho. La confusión de Yasui se profundizó. Entonces, ¿qué están haciendo exactamente ustedes dos?
Nada en absoluto, interrumpió Diamond, agitando las manos. Ah, cierto, lo que quería decir era. Sin darle tiempo a Yasui para terminar, continuó nerviosa. Ya que has venido hasta aquí por Kita-chan, entrenadora, debería acompañarte al hipódromo. No te preocupes por mí, iré con mi hermana, que también está viendo las carreras de hoy. Kita-chan, te animaré durante la carrera. Tan pronto como terminó de hablar, Diamond salió corriendo como si huyera. Espera, Dia-chan. Kita-san, recién puesta los zapatos, levantó la vista y vio desaparecer a su amiga. Aturdida, se mordió el labio y se giró vacilante hacia Yasui. Entrenador San, entonces es sobre nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros? No importa. Ah, claro, entrenador San, ¿cómo debería correr hoy? Al ver que Yasui la miraba con curiosidad, entró en pánico y cambió de tema. Yasui ya había preparado minuciosamente sus tácticas de carrera, esa planificación era fundamental para ser entrenador. Sin embargo, el área estaba llena de otras Uma Musume y entrenadoras competidoras. Hablar abiertamente de estrategias allí sería inapropiado. No hay prisa. Lo discutiremos en el hipódromo. Ah, cierto, entendido. Kita-san respondió en voz baja, siguiendo obedientemente a Yasui hacia el autobús de la academia. Dentro del autobús, el ambiente era pesado. Otras Uma Musume y entrenadoras miraban videos de la carrera en silencio o descansaban con los ojos cerrados. Influido por este estado, Kita-san también permaneció en silencio, concentrada en las imágenes de la carrera. Yasui, mientras tanto, sacó su tableta y repasó las tácticas que había planeado. Pronto llegaron al hipódromo de Tokio. Había una entrada exclusiva para entrenadores y corredores, junto con salones privados y salas de preparación. El programa de hoy incluía 12 carreras, con la primera comenzando a las 11 de la mañana. Antes de eso, la mañana se dedicó al calentamiento, la adaptación a la pista y las presentaciones preliminares. Al llegar temprano, el entorno estaba tranquilo y vacío. Kita-san se apoyó en la ventana de la sala de preparación y luego se giró con curiosidad hacia Yasui. Qué extraño entrenador San, siempre que veía carreras por televisión, este lugar estaba lleno. Pero hoy, parece bastante vacío. Esas carreras que viste probablemente fueron G1 o G2, al menos G3 respondió Yasui, dibujando en la pizarra. Hoy, la mayoría son de nivel Pre-OP. Las carreras destacadas de la tarde Rizun-So, Shirafuji Stakes y Croc Stakes son todas de nivel OP. Este tipo de días de carrera atraen menos multitudes en comparación con las carreras G1. Aún así, no son pocas personas. Incluso los eventos pre-OP atraen a muchos espectadores. Para cuando comiencen las carreras, habrá al menos 60 o 70 mil espectadores. Acercarse a los 100.000 no es imposible. Vaya. ¿Tantos? Kita-san abrió mucho los ojos. Yasui sonrió, divertido por su reacción, y luego se puso serio. Bueno, basta de charlas triviales. Con menos gente, hay más tranquilidad, así que es el momento perfecto para hablar de tus tácticas de carrera. Kita-san, instantáneamente energizada, saltó hacia su lado. Hola. Estoy lista, entrenador San. Buena energía. Ahora repasemos los detalles de la carrera de hoy. Yasui señaló la pizarra cubierta de diagramas y notas. Se había preparado diligentemente para la carrera debut de Kita-san, examinando minuciosamente los perfiles de todos los competidores registrados. Todos los participantes eran novatos sin historial de carreras, por lo que solo estaban disponibles los datos de entrenamiento, accesibles públicamente. En términos de popularidad, Kita-san ocupaba un lugar bastante bueno, tercera entre la docena de participantes.
Muchos análisis objetivos expresaban preocupación por la velocidad máxima que Kitasan mostró en el entrenamiento, crucial para el sprint final. Yasui no negó estas evaluaciones, pero conocía a Kitasan mejor que cualquier extraño. Tu resistencia, potencia y aceleración explosiva son excepcionales. Completar los 1800 metros en césped no supone problema. Es cierto que la gestión de la resistencia y la aceleración sostenida podrían mejorar. Pero las carreras no se deciden solo por los datos de entrenamiento. De hecho, además de las estadísticas, he analizado cuidadosamente a tus competidores. Busca un competidor con el que te sientas cómoda marcando el ritmo y cambia de oponente si es necesario. Sin embargo, una vez que llegues a esta zona específica, hizo un gesto en un punto del diagrama. Acelerarás desde aquí y mantendrás la aceleración hasta la meta. No te asustes. Escucha primero. Sé que empezar el sprint desde aquí podría parecer demasiado ambicioso para la mayoría de las Uma Musume. Aún faltan más de 300 metros para la meta. Pero dime, Kita-chan, ¿de verdad crees que eres simplemente la más Uma Musume? O, de otra manera, ¿podría una Uma Musume común lograr victorias milagrosas como Tokaicho? Capítulo 19, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. 12:50 del mediodía. La cálida luz del sol, en pleno invierno de finales de enero, bañaba el hipódromo de Tokio, iluminando a las Uma Musume que ocupaban sus posiciones tras las puertas de salida. Desde la cabina de comentarios con vista a casi 100.000 espectadores, la enérgica voz de un joven locutor resonó con claridad. Ahora entra por la puerta el tercer competidor más popular del día, Kitasan Black. Es estudiante de primer año en la Academia Central Trasen y debutó justo después de matricularse. Su espíritu vivaz es realmente inspirador. La carrera de hoy también es el debut de su entrenador. ¿Qué rendimiento ofrecerán estas dos novatas? A ver qué pasa. A continuación, un comentarista de mayor edad ofreció su análisis. Según los datos de entrenamiento, Kitasan Black posee una potencia y una resistencia impresionantes. En comparación con las favoritas de hoy, Meki Joy, en primer lugar, y Eden, en segundo, estas son sus mayores ventajas. Esperemos que aproveche estas fortalezas para ofrecernos una carrera emocionante. Las carreras de Uma Musume normalmente empleaban dos comentaristas, uno proporcionaba actualizaciones en vivo y la atmósfera, y el otro ofrecía información detallada. Después de escuchar este intercambio, la emoción se apoderó de la multitud y las discusiones se extendieron por las gradas mientras los espectadores debatían sobre el potencial ganador. De pie cerca de la primera fila de la audiencia, al lado de Yasui Makoto, dos Uma Musume intercambiaron susurros en voz baja. «Nee-san, ¿crees que Kita-chan podrá ganar su primera carrera?», preguntó Satono Diamond con ansiedad. Satono Crown dudó brevemente antes de responder con suavidad. «Incluso si me preguntas, Dia, no hay forma de que pueda predecir eso». Las dos hermanas habían venido a apoyar a sus amigas. La amiga de Crown había competido ese mismo día. Tras felicitarla, las hermanas visitaron la sala de preparación para animar a Kitasan. Luego, como era de esperar, se unieron a Yasui Makoto en las gradas. Después de una pausa, Satono Crown ofreció pensativamente. «Pero por lo que he visto, Miki Joe-san, la principal favorita, probablemente tenga la ventaja aquí. Firmó con su entrenador el año pasado y lleva 2 o 3 meses preparándose específicamente para este debut. La he visto entrenar en la academia y su rendimiento es notablemente estable. Sin imprevistos, sus posibilidades de ganar son tan altas como sugiere su popularidad». Al ver la preocupación de su hermana menor, Crown rápidamente agregó. «Pero no hay necesidad de preocuparse demasiado por Kita-chan. Estoy segura de que su entrenador ha considerado todo con más cuidado que yo». ¿Estoy en lo cierto, Yasui-san? En ese momento,
Yasui Makoto estaba con los binoculares levantados, totalmente concentrado en su Uma Musume, Kitasan Black. Respiración constante, complexión saludable, calentamiento perfecto y sin problemas para ingresar a la puerta. Después de evaluar rápidamente la condición de Kitasan, Yasui miró hacia Satono Crown con una sonrisa educada. Gracias por su confianza, Crown-san. Tienes razón. He hecho preparativos exhaustivos teniendo en cuenta las circunstancias actuales. En cuanto a los detalles. Antes de que Yasui pudiera explicar que probablemente no había suficiente tiempo ahora, la voz del comentarista de repente subió de tono. Muy bien, todas las Uma Musume han entrado por las puertas. Ignorando al instante la cortesía, Yasui volvió a colocarse los binoculares en los ojos. La expresión de Satono Crown también se volvió seria, y junto a su hermana todavía ansiosa, miró fijamente hacia las puertas. El locutor continuó. Ahora bien, Hipódromo de Tokio, 1800 metros sobre césped, carrera de debut. Comenzar. Con la fuerte declaración del comentarista, las 16 puertas se abrieron simultáneamente. 16 figuras se dispararon hacia adelante como flechas lanzadas, convergiendo inmediatamente hacia la barandilla interior. La multitud estalló en cólera ante este comienzo tan ferozmente competitivo, decenas de miles de personas rugieron emocionadas a la vez. Observando a Kitasan de cerca a través de sus binoculares, Yasui asintió en silenciosa aprobación. Independientemente de la carrera, el carril interior ofrecía naturalmente la ruta más corta, lo que hacía muy ventajoso apoderarse de una posición interior de forma temprana. Durante su entrenamiento con su padre, Yasui había visitado hipódromos locales. Francamente, los estándares locales no se comparaban con los de Central. Por ejemplo, muchas Uma Musume locales desconocían su posicionamiento al inicio. Incluso después del entrenamiento, solían reaccionar demasiado tarde, desperdiciando oportunidades valiosas. Sin embargo, los participantes de hoy, a pesar de ser principiantes absolutos sin experiencia previa en carreras, mostraron una percepción inmediata y compitieron agresivamente por la posición. Este tipo de reacción instintiva superó con creces los estándares locales. La salida de Kitasan Black fue excelente, siguiendo perfectamente sus instrucciones previas a la carrera. Aunque parecía que la chica de cabello negro simplemente estaba luchando por una posición interior, inmediatamente fijó sus ojos en la competidora que emergía de la puerta 6, igualando exactamente su paso. El comentarista lo informó fielmente. Un comienzo fantástico sin errores visibles. En esta recta inicial, la favorita Meki Joy lidera actualmente. Espera, Cosmo Haena nos ha adelantado. Ahora, Cosmo Haena va al frente. Meki Joy ocupa el segundo lugar, seguida de cerca por Eden, la segunda favorita. Como se esperaba, los dos principales favoritos demuestran un excelente posicionamiento inicial. Kitasan Black, tercera en popularidad, no se ha unido a los favoritos. En cambio, sigue de cerca a Turbo J, quizás una táctica de marcaje. El analista ofreció una aclaración. El marcado suele ser demasiado complejo para las carreras de debut. Considerando el sólido sentido del ritmo de Kitasan Black durante los entrenamientos, es más probable que esté usando el ritmo de Turbo J para calibrar el suyo durante la carrera. Es una decisión muy inteligente, especialmente efectiva para los novatos. El comentarista continuó. La manada pasa a las gradas principales, entrando en la primera curva. Las posiciones se mantienen sin cambios, con Cosmo Haena en el 11º lugar, a la cabeza. Meki Joy y Eden, primera y segunda favoritas, siguen de cerca. Kitasan Black, en tercer lugar, sigue corriendo en posición de acecho, al parecer, esa era la estrategia de su entrenador. Desde las gradas, Satono Crown y Diamond fruncieron el ceño simultáneamente.
¿Una posición de acecho? Si no recuerdo mal, Kita-chan, murmuró Kron, intercambiando una mirada preocupada con su hermana antes de volverse vacilante hacia Yasui. Escuché a algunos entrenadores decir que podría ser adecuada para un estilo de líder o incluso para una escapada. Acoso. Yasui-san, ¿está seguro de que esta estrategia realmente le conviene a Kita-chan? Yasui bajó brevemente sus binoculares y encontró la mirada de las hermanas a tono con una sonrisa confiada. Tienes razón. Yo también creo que Kita-chan es más adecuada para ser líder o incluso para separarse. Pero como en una carrera de debut hay relativamente menos presión, restringir por completo su estilo de carrera podría reducir muchas posibilidades. Decidí que valía la pena intentar un enfoque más audaz. Además, los entrenadores con los que hablaste no mencionaron que normalmente es mejor para Uma Musume comenzar sus primeras carreras desde una posición ligeramente más retrasada. Capítulo 20. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Por las miradas desconcertadas intercambiadas por las hermanas Atono, Yasui y Makoto supo que no entendían bien su significado. Sonriendo levemente y sin más explicaciones, volvió a levantar sus binoculares, enfocándose intensamente en su Uma Musume de cabello negro. Avanzar, acechar, estar en el medio del pelotón y perseguir, estas 4 estrategias principales definían cada carrera. Un corredor en cabeza tomaría la delantera inmediatamente y marcaría el ritmo durante todo el recorrido. Los toques se posicionaban cerca de los líderes, confiando en que los oponentes dictaran el ritmo antes de adelantarlos en el final. Los corredores del medio del pelotón se ubicaban más atrás, preservando la resistencia al seguir a otros antes de realizar su movimiento en la última curva. Los perseguidores comenzaban cerca de la parte trasera, acelerando antes que la mayoría, a veces iniciando su sprint ya en la tercera curva o incluso a mitad de la etapa si eran particularmente fuertes. Además de estas, existían variantes más sutiles, como corredores de vanguardia audaces, acechadores flexibles, corredores intermedios adaptables y perseguidores agresivos. Cada uno debía adaptarse a las capacidades y características específicas de la carrera de la Uma Musume. La mayoría de los entrenadores se definían, en líneas generales, con un estilo óptimo para el debut de su aprendiz. Yasui, por su parte, había identificado los estilos más adecuados para Kita-san Black. Líder audaz o puntero. El siguiente era un acosador flexible, que pasaba suavemente entre correr al frente y acechar según fuera necesario. Esta conclusión se basó no solo en sus estudios y reflexiones sino también en las lecciones transmitidas por su padre. La misma lógica se aplicó a la planificación táctica. Dado que una carrera de debut implicaba menos presión, era el momento ideal para explorar el potencial. El entrenamiento por sí solo no podía reemplazar la experiencia adquirida en la competición real, esos conocimientos eran invaluables. Las carreras futuras tendrían más peso, dejando menos oportunidades para experimentar. Además, el padre de Yasui le había enseñado una técnica psicológica esencial. Las Uma Musume eran extremadamente competitivas. En las primeras carreras, se lanzaban instintivamente hacia adelante. Sin embargo, ninguna competidora podía mantenerse siempre en primer lugar, los reveses tácticos eran inevitables. Sin experiencia, un recién llegado podía entrar en pánico fácilmente si lo superaban inesperadamente. Por lo tanto, posicionarse ligeramente atrás en las primeras carreras ofrecía una valiosa exposición a esta presión, desarrollando gradualmente resiliencia mental. Solo los entrenadores veteranos entendían esta sutileza, el propio padre de Yasui la había aprendido de un entrenador superior. Naturalmente, existían riesgos. Comenzar más atrás aumentaba la posibilidad de quedar bloqueado intencional o inadvertidamente durante los adelantamientos. Los novatos inexpertos a menudo flaqueaban en momentos críticos, incapaces de acelerar y abrirse paso. Pero Yasui no tenía tales preocupaciones.
Si se atrevió a utilizar la carrera de debut como práctica para Kitasan, naturalmente tenía absoluta confianza. Esta muchacha de cabello negro era un clásico tipo de persona que se desarrolla tardíamente. Su dificultad para controlar su inmensa fuerza era la razón por la que dudaba en correr a toda potencia. Su cuerpo, aún en desarrollo, se protegía inconscientemente evitando el esfuerzo máximo. La mayoría de los entrenadores, ante esta situación, evitarían presionarla al máximo. Yasui, sin embargo, había ideado un enfoque más refinado, iniciar el sprint antes, distribuyendo su potencia y fuerza explosiva en una mayor distancia. Este método evita el estrés físico causado por un esfuerzo máximo repentino, acelerando de manera constante durante un periodo más largo, lo que reduce el riesgo de bloqueo. Esta táctica solía ser utilizada solo por entrenadores experimentados y Uma Musume experimentadas. Requería muchos prerequisitos, pero Kerasen Black ya dominaba el más crucial, ritmo. A lo largo de un mes de entrenamiento dedicado, esta chica de cabello negro había perfeccionado un sentido innato del ritmo en su estilo de correr, componiendo una melodía silenciosa con cada paso, preludio, verso, estribillo, interludio, crescendo, coda. Por supuesto, en su nivel actual, la pieza aún no estaba interpretada a la perfección. Pero para esta etapa de debut era suficiente. Reflexionando sobre esta estrategia integral, Yasui mantuvo la mirada fija en los binoculares. En cuanto vio pasar rápidamente el letrero que marcaba la tercera esquina y a Kerasen Black bajar sutilmente la postura con familiaridad practicada, sintió que la comisura de sus labios se elevaba ligeramente. Interludio terminado, es hora del crescendo. Deja que todos vean claramente ahora, Kita-chan. Muéstrales que Uma Musume tan extraordinaria eres realmente. A medida que la carrera se acercaba a su clímax, la voz del comentarista se elevó en tono y emoción. Solo faltan 500 metros. Meki-jo se ha puesto en cabeza. Como se esperaba del favorito del público. Desafortunadamente, Cosmo Haena perdió terreno a mitad de camino y se quedó un poco atrás, aunque seguía cerca, a solo media longitud de Meki-jo. Eden corre junto a ella, ambas persiguen desesperadamente a Meki-jo. Estos tres están claramente por delante del resto, el siguiente competidor los sigue por al menos 3 cuerpos. Solo faltan 400 metros. Parece que la victoria estará en manos de estos tres. Una sola longitud era la terminología de la carrera que hacía referencia específica a la envergadura de los brazos de la estatua de las tres diosas, aproximadamente 2,5 metros. Por lo tanto, una media longitud equivalía a poco más de 1 metro. La segunda y la tercera corredora se mantenían cerca, aparentemente a punto de adelantarlas con un fuerte empujón. Sin embargo, la distancia a partir del cuarto puesto parecía enorme. Esos 7 metros y pico parecían un abismo insalvable, que prácticamente eliminaba las posibilidades de los corredores que iban detrás. Los espectadores estallaron en aplausos muy fuertes hasta el momento y el comentarista gritó emocionado. Han llegado a la recta final justo antes de las gradas. Aún así, los tres de cabeza luchan con fiereza, mientras que los de atrás. De repente, el locutor hizo una pausa y luego estalló en una excitación incrédula. Kita-san negro. Kerasen Black está cargando hacia adelante. Solo faltan 300 metros, pero. Kerasen Black nos está alcanzando rápidamente. 200 metros. Ella supera a Cosmo Haena y Eden. Ahora se está acercando a Meki-jo. Y pasa Meki-jo. Kerasen Black ahora está al frente. Ella ha completado el cambio. Actualmente al mando, Kerasen Black. ¿Podrá Meki-jo recuperar el liderazgo? Quedan 100 metros. Meki-jo está acelerando desesperadamente, intentando desesperadamente recuperar su posición.
Pero Kitasan Black sigue resistiendo. El ritmo de Meki Joe parece flaquear. Pero Kitasan Black sigue corriendo. Después de 1.700 metros, sigue acelerando. Quedan 50 metros. Línea de meta. Un cuerpo y medio por delante. De atrás al primer puesto. Un regreso espectacular. Ganó su carrera debut por un cuerpo y medio de diferencia. Magnífico. Absolutamente magnífico. Un cambio realmente emocionante. Felicitemos a Kitasan Black. Por un breve instante, al darse cuenta del avance de Kitasan Black, los vítores de la audiencia flaquearon levemente, no por falta de emoción, sino por puro asombro. Luego, estallando en vítores aún más fuertes, el estadio se llenó de un aplauso frenético. Sin embargo, poco después, las ovaciones volvieron a disminuir brevemente, reemplazadas por estallidos de risas amistosas que resonaron cálidamente en el hipódromo de Tokio. Porque después de cruzar la meta y continuar su entusiasta sprint casi 100 metros más, la victoriosa chica de cabello negro tropezó espectacularmente, cayendo al suelo en una exuberante cara. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane.
Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. King Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.